Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde seguimos conversando, reuniéndonos, juntándonos entre canción y canción, entre videoclip y videoclip, entre disco y disco, para conversar sobre todas estas temáticas que hacen a la unidad latinoamericana. Y hoy nos estuvieron preguntando durante todo el día y ha conmocionado al mundo esta situación inédita, realmente que ha causado revuelo y conmoción, que es el asesinato, nada más y nada menos, que el presidente de nuestro hermano pueblo de Haití. Y para conversar sobre esto, tenemos a un invitado muy especial. Él es Sebastián Salgado, periodista, profesor, corresponsal de guerra, director de dataurgente.com y de Data Urgente en YouTube. Él es Sebastián Salgado y ya lo tenemos con nosotros para conversar sobre lo que ha ocurrido y ha conmocionado al mundo hoy en el hermano pueblo de Haití. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar. ¿Cómo estás, Dani? Un placer, como siempre, y un gusto hablar con vos en este canal que realmente está generando cada vez más información. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hoy me preguntaron, te imaginarás, cientos de mensajes preguntando por esto de Haití. La gente del otro lado sabe que yo no soy un experto en esto de Haití. Sí que veníamos denunciando la situación represiva que estaban viviendo los haitianos, de que había un nivel de violencia y un nivel de violencia desde el Estado contra la población que se manifestaba, algo que vos me dirás si está bien o no, pero muy similar a lo que está ocurriendo en Colombia y a lo que está haciendo Duque con los colombianos. Pero bueno, la verdad que esta noticia nos tomó a todos por sorpresa, así que te agradezco que estés con nosotros y ver si nos podés ayudar a entender un poquito sobre este tema que muchas veces quizás por el idioma, por la cultura, se nos complica un poco más acceder a buena información sobre Haití, ¿no? Sí, 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 es cierto. De alguna manera en Haití pasan cosas que a veces pasamos de largo, eh, por diferentes motivos, ¿no? Sin embargo, hoy esta noticia fue tan choqueante, ¿no? Del asesinato del presidente que nos tuvo prendidos a las pantallas, a los teléfonos, a los teclados, tratando de ahondar un poco de información. Y para contextualizar esto, como siempre, es posible siempre y cuando podamos retroceder un poquito en el tiempo, tratar de ver cuál es el perfil, ¿no? de este país que podría ser tal vez el país más desarrollado en algunos aspectos de América Latina y sin embargo es el más pobre. ¿Por qué digo el más desarrollado? Porque, bueno, como vos sabés, Haití fue el primer país en independizarse en América Latina. Haití era una colonia francesa y pocos años después de esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad que en 1789 la Revolución Francesa impregnó entre sus ciudadanos, bueno, con sus colonias, no sé si lo tenían pensado o no, pero se terminaron dando un tiro en el pie, porque la libertad, la igualdad y la fraternidad, también los haitianos dijeron, nosotros la queremos. Y en 1804, Haití ya era un país independiente. Recordemos que la isla, la española, que es, digamos, la isla que contiene a Haití y a la República Dominicana, fue ese primer cuerpo de tierra, ¿no? Insular que se encontró el propio Cristóbal Colón. Y hoy la isla, que ese nombre prácticamente no se usa, que contiene en un tercio aproximadamente a Haití y en dos tercios a la República Dominicana, la divide en una frontera áspera porque son dos países con realidades diferentes, con dos idiomas diferentes. En Haití, como vos sabés, se sigue hablando el francés, pero también se habla el criol, que es una mezcla de dialectos locales con el francés y que le dan una identidad propia y una manera de ver la vida tal vez diferente a muchos otros países de América Latina. Pero en este contexto, ya veamos más cercano al que nos toca vivir a nosotros, hay, ¿no? en la historia haitiana una serie de sucesos a partir de los cuales se va condicionando, tal vez como muchos otros países de nuestra región, de América Latina y del Caribe, el desarrollo de sus pueblos. Haití tuvo un presidente que incluso antes de la década del 90 podríamos decir que tenía un perfil popular.
Estamos hablando de Jean Bertrand Aristide, ¿sí? Aristide era un pibe de barrio, pobre, que había sido educado en un colegio salesiano. Eso es interesante. Esto se va antes de Chávez, antes de Lula, antes de Evo, mucho antes de esto. Sí, sí, porque el primer golpe, Aristide, todavía no dijimos cuándo fue presidente, pero el primer golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide fue en 1991. Fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, Aristide se creó en un contexto humilde, digamos, pero con un desarrollo intelectual que pudo obtener de estos padres salesianos, vamos a decir, que le dio una formación importante. Ahora, su perfil social, el perfil de Jean-Bertrand Aristide, fue un perfil no católico ortodoxo, sino un perfil de lo que se conocía en ese contexto de fines de los 70, de los 80, como de la teología de la liberación. ¿Sí? Algo bastante parecido a lo que tenía, y lo hemos hablado, la revolución sandinista en Nicaragua, ¿sí? La revolución que después termina triunfando con Daniel Ortega. Ahora, los padres salesianos se dieron tan susto de la popularidad que tenía Aristide, que hacía un programa de radio antes de ser presidente y se empezó a hacer muy popular con eso, en una radio que se llama Radio Cacique, creo que se llamaba, local, ¿sí? Pero empezaba a hablar de las necesidades del pueblo, que eran las mismas necesidades que había tenido él. Y en un momento determinado, Aristide llegó a la presidencia, ¿sí? Pero para ese momento, aunque antes ya había sido ordenado como sacerdote, los salesianos ya lo habían excomulgado, por decirlo de alguna manera. Y Aristide asume, ¿no?, como un ciudadano civil, pero con ese perfil social y religioso de la teología de la liberación. Bueno, esto lógicamente iba en contra de los intereses de Estados Unidos. Aristide avanzó hasta donde pudo con sus reformas sociales, por todas las necesidades y la pobreza que siempre existió en el pueblo haitiano, y en el año 1991, incluso con los marines desplegados, ¿sí?, con el ejército de Estados Unidos desplegado en territorio haitiano. Es tremendo lo que nos estás contando, porque estoy convencido que el 99%, incluido yo, de los que estamos acá, no teníamos ni idea. Ah, bueno, pero es eso que vos dijiste al principio, el distanciamiento que puede llegar a provocar el idioma a veces nos llega a barreras impensadas incluso muchos años después. Y es interesantísimo eso. Porque Aristide, bueno, tuvo que vivir en el exilio, ¿sí? Pero logró salvar su vida, vamos a decir, de esa invasión, creo que es una palabra correcta, del año 91, y después, más allá de una serie de gobiernos impuestos por Estados Unidos, Aristide vuelve, ¿sí?, a la presidencia con la misma impronta, ¿no?, de formar un gobierno popular, y porque no habían dejado de desarrollar aquel gobierno que los Estados Unidos había desplazado con un golpe de Estado. Ahora, asume, y otra vez en el año 2004, me puedo estar equivocando, pero años más, años menos, en el año 2004 le vuelven a dar un golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide. Increíble. Eran años extremadamente complejos. Haití tuvo como sus propias dictaduras. También, mirá, más similitudes con el tema de Nicaragua, que tuvieron a Tacho y a Tachito Somoza. Haití también tuvo un padre y un hijo que fueron los Duvalier, ¿sí?, que marcaron esa trayectoria dictatorial en Haití. Y así es que Haití nunca terminó de consolidar un proceso popular por sus propios medios. Lo que vino después fue una secuencia de gobiernos impuestos de alguna manera por Estados Unidos, que no le permitieron un desarrollo, siempre interesados, ¿no?, en ese aspecto geopolítico y tan estratégico de la isla La Española, a muy pocos kilómetros de Cuba, ¿sí?, en un lugar del Caribe muy, muy importante, geopolíticamente hablando, y que en el año 2010, bueno, vos sos muy joven, Dani, pero seguramente te acordás, hubo un terremoto. Gracias.
Hubo Claro, un tremendo. terremoto que generó aproximadamente 300.000 muertos, ¿sí? Fue devastador realmente y pareciera que las 7 plagas de Haití no terminaban nunca, porque después de toda esa secuencia de intentar salir adelante, el terremoto yo creo que terminó de consolidar en Haití esta maraña de ONGs que en pos de ayudar a Haití, ¿sí? Se instalaban con oficinas en Washington, en Roma, en París, y te decían, doná para allá, el mundo donando para que Haití pueda ser reconstruida, y las ONGs que se formaron de dinero, de guita, como decimos acá en Argentina, y el pueblo haitiano siguió absolutamente sumido en la pobreza. Pero esa Te pobreza, interrumpo acá, Seba. ¿Te acordás que el sí, otro día estábamos conversando sobre Colombia y yo planteaba la incomodidad que generaba, como obviamente que cuando estábamos todos denunciando la masacre que está llevando adelante Duque, reprimiendo, cualquier estamento internacional que prestara la voz y que ayudara a denunciar a Duque era bienvenido. Y yo le decía, ojo, que entre toda esta gente que está apoyando a los colombianos, se están metiendo algunos magnates a través de sus fundaciones que después, si bien coyunturalmente te sirve, después no te lo sacas más. Son dos cosas distintas. Uno es un estrago natural y otra cosa es una represión planificada por un Estado. Pero eso de llegamos para dar una mano y después no nos vamos más y consolidamos la dependencia, me parece que es muy parecido. el problema de eso es que Dani no terminó ahí. Aparte de esa maraña de ONGs, la pobreza era tal que se formó la MINUSTAH. La MINUSTAH era la fuerza de pacificación de las Naciones Unidas para el pueblo de Haití. ¿Sí? La República Argentina fue parte de la MINUSTAH después del terremoto del 2010. ¿Sí? Algunos argentinos están muy orgullosos de eso. Ahora, para el haitiano promedio, la MINUSTAH, que se disolvió hace escasos 3 o 4 años, era una fuerza de ocupación que reprimía todos, digamos, los levantamientos y todas las protestas sociales que los haitianos intentaban hacer para visibilizar su situación. Eso es extremadamente importante. Y como si todo esto no alcanzara, de que las Naciones Unidas manda, en definitiva eran los cascos azules, pero eran militares de diferentes países, incluidos la Argentina. En favor de nuestro país, tengo que decir que la Argentina sí instaló un hospital de campaña que duró muchos años y que ayudó. O sea, lo que necesitaban los haitianos era eso, eran hospitales, ingenieros agrónomos que les ayuden a cultivar lo más rápido posible, no militares, no más armas. Bueno, la Bueno, pero a ver, Argentina... déjame especular un poquito ahí. Yo me imagino que según el perfil Dale. de cada país, claro, la Argentina te abrió un hospital, pero me parece que el ejército de Estados Unidos no estaba tan interesado en abrir hospitales, sino en otras cosas. No, no, totalmente. El problema es que mandan a terceros países que quieren tener alguna postura geopolítica a través de las Naciones Unidas y te dicen, mandanos tus soldados, ¿sí? A ser parte de la MINUSTAH en Haití. Algunos presidentes les gusta eso, como para después ser bien recibidos en la Casa Blanca y lo que sea, pero eso también tiene consecuencias graves. Y te voy a decir dos. Cascos azules provenientes de Nepal llevaron el virus del cólera. No había cólera en Haití de manera propagada extensamente, que fuera algo peligroso, antes del terremoto. Fue comprobado específicamente que los cascos azules de Nepal llevaron el cólera a Haití y provocaron aproximadamente 35.000 muertes. Entonces, ya partimos desde un lugar de cuántas vidas pueden haber salvado los cascos azules, no sé, capaz que ninguna, capaz que una, capaz que 20, pero provocaron y llevaron el cólera porque no tomaron las medidas pertinentes, porque evidentemente en el fondo nunca les preocupaban los haitianos. Los que les preocupaban era poner sus ejércitos en el terreno, como se dice en inglés, poner las botas en el terreno, ¿no? The boots on the ground, y cada país
hacía de eso, digamos, su propio proyecto político. Vamos a aclarar esto. No nos estamos refiriendo al, no sé cómo se dice, nepalés que fue a Haití. No estamos hablando de una cuestión individual de mala intención, sino de proyectos geopolíticos que, si bien incluso pueden generar alguna ayuda, pero no es esa la intención, sino que están buscando un rédito mayor. Sí, son militares, digamos, son personas que pertenecen a los ejércitos de los países y se les da un sobresueldo para hacer tareas vinculadas a las Naciones Unidas porque conllevan cierto riesgo. Pero no siempre están preparados para vivir esas situaciones. ¿Por qué? Porque de los propios cascos azules hay infinidad de denuncias de, por ejemplo, violaciones. ¿Sí? A veces los cascos azules podían administrar comida que le entregaban las Naciones Unidas, que le daban ONGs, que financiaban desde todo el mundo, y la terminaba entregando un casco azul que pertenecía a un ejército del país que le tocara en ese momento. Estos tipos llegaban a negociar la entrega de alimentos a cambio de sexo. ¿Sí? Y como si esto no alcanzara, por ejemplo, yo lo recuerdo porque, bueno, hace muchos años que trabajamos en estas cosas, se filtró, no, bueno, como sea, se compartió un video de cascos azules uruguayos del gobierno de Pepe Mujica, entre 4, donde se veían las caras, porque era un video de entre ellos violando a un chico haitiano. ¿Sí? Era un video de ellos mismos mostrando cómo abusaban de un chico haitiano. Esto trascendió, no es que o sea, ellos tuvieron que ir y dar explicaciones en su país, hasta donde entiendo prácticamente no estuvieron detenidos, pero estos ejemplos de las violaciones y del cólera sirven para mostrar cuál es el interés real y la preocupación que en definitiva tienen los países que dicen querer ayudar, ¿sí? Haití, claro, cuando en realidad... Tampoco estamos diciendo que los estados mandan a los soldados para hacer este tipo de barbaridades, pero claro, cuando vos no lo tenés en cuenta, estás fomentando una situación de dominación donde un ejército extranjero tiene poder sobre ciudadanos de otra nacionalidad, y eso es una injusticia bajo cualquier punto de vista, aunque sea hasta con las mejores intenciones. Así es. Y cuando no era eso, la MINUSTAH, que era esta fuerza de las Naciones Unidas, MINUSTAH con H termina, para quienes quieran informarse un poco sobre eso, la última H es de Haití, porque es una sigla, era la encargada de reprimir las protestas contra presidentes como Martelly, que era el presidente anterior a Moïse, que era el presidente que fue asesinado hoy. Entonces, ahí es interesante terminar, ¿no?, de cerrar este círculo a través del cual tenemos que diferenciar que los gobiernos que hay en los últimos años en Haití son fachadas democráticas, pero que pertenecen a gobiernos impuestos por Estados Unidos y que, directa o indirectamente, trabajan específicamente para ellos. Por eso, pueden mantenerse en el poder. ¿Sí? Hemos visto en los últimos años, ni siquiera meses, la cantidad de protestas de los haitianos que no tienen las condiciones mínimas de vida. Hablamos de que en Haití hay un 70% de desempleo, 70% de desempleo, solamente un 10% de trabajo en blanco, de personas que digan, bueno, sí, yo tengo un salario, pago una jubilación, el 10% de la población, no sé, me imagino que debe ser el 10% que trabaja para el Estado, porque arrasaron con la industria privada, arrasaron también con algunos de los recursos naturales que tenían esa isla, que es muy bonita, y tenía una zona de bosques. Los bosques fueron talados por la propia necesidad de la gente. Y entonces la situación, a todas luces, era extremadamente desesperante. Ahora, entre la transición de Martelly y Moïse, hubo un año en que, si bien pertenecían al mismo movimiento político, Martelly entregó el gobierno un año después de lo que debió haberlo hecho, ¿sí?
Entonces, el gobierno de Moïse, que fue asesinado hoy, debió Para haber entender terminado. un poquito el rigor institucional de Haití. Claro, digamos, tienen presidencias de 5 años. ¿Sí? Entonces, Moïse debió haber entregado el gobierno y llamado a elecciones, ¿sí?, a fin del año pasado. ¿Sí? Ya no debería haber sido más el presidente. Tal vez hubiera salvado su vida. Claro. Pero él que dijo, bueno, no, Martelly me entregó un año tarde a mí, ¿sí?, por él haberse extendido, me dice, entonces yo me voy a quedar un año más. Pero aparte de quedarme un año más, voy a hacer una reforma constitucional, que nadie sabía exactamente de qué se iba a tratar la reforma constitucional de Moïse. Tal vez En el era... medio de un estallido social. Sí, no, donde no funcionaba más el Congreso, donde solamente Claro. presidía a través de decretos y que solamente se podía mantener en el poder por el apoyo de Estados Unidos. Ahora, Pero la la situación dictadura de... supuestamente es la de Daniel Ortega. Bueno, imagínate, Qué imagínate. locura. Sí, yo hoy, entre las llamadas que hice, también le hablé a la comunidad haitiana en Argentina, que tienen sus periodistas. Hablé con un periodista haitiano que vive acá en Argentina, que se llama Jackson, y le digo, mira, Jackson, no sé qué, pues a veces, aunque no sea por este contexto, hablamos, ¿no?, con periodistas de todos lados, y le digo, ¿tienen ustedes una postura? Y me dicen, no, bueno, imagínate que nosotros no tenemos nada bueno para decir de Moïse. O sea, hay sectores Claro. del país que interiormente, tal vez está mal decirlo, pero celebraron el magnicidio. ¿Sí? Pongámonos en el lugar de cualquier ciudadano latinoamericano que vive en un contexto de dictadura militar y de golpe alguien mata a ese dictador. Ahora, no es tan simple la cosa de que los haitianos puedan salir a festejar o a expresarse libremente. ¿Por qué? Porque el gobierno, aparte de tener un aparato represivo bastante bien aceitado, que es la única cosa que tenía funcionando en Haití, el aparato represivo, tiene bandas que operan en todos los barrios más pobres. Hay un barrio muy pobre conocido en Puerto Príncipe que se llama Cirque du Soleil. Supongo que de ahí viene el nombre del teatro, Cirque du Soleil. Hay una banda que se llama la Barbecue, si no es que no me estoy acordando mal, que son básicamente paramilitares bien armados, pero vestidos de civil, pero que trabajan para el gobierno del hasta hoy fallecido Moïse. Entonces, todo lo que nos si contás ellos ven, es muy colombiano. Todo lo que nos contás nos remite a Colombia. bueno, si esta banda de los Barbecue ven que en su propio barrio, que viven en los barrios pobres, pero ellos están bien pertrechados y bien armados, alguien protesta contra el gobierno, ellos ya los liquidaban desde antes, ¿sí? Entonces, ahora, al cortarse la cabeza de la serpiente, nadie se sabe para quién trabaja, ¿te das cuenta? Y hoy, increíblemente, este grupo, esta banda de los Barbecue, que siempre habían trabajado para el gobierno de Martelly, de Aristide, para quien esté en el gobierno, que no sea un gobierno popular, salieron a dar una especie de declaración de decir, ahora nosotros somos antiimperialistas, o algo por el estilo. Entonces todo el mundo se quedó así como, ¿qué? ¿Y ustedes hoy cambiaron de postura política? ¿Por qué? Porque ahí, digamos, las barriadas se dividen en dos, entre las protestas populares y sociales antiimperialistas y las bandas armadas que también vienen de un seno de familias pobres, pero que trabajan para el gobierno, ¿sí? Entonces, como nadie lleva uniforme, nadie sabe quién es quién, ¿sí? Ahí en Haití mismo hay un nivel de capacidad de internet bajísimo. Y entonces, hoy decían, capaz que en otras latitudes del mundo nos enteramos mucho más rápido de lo que había pasado que en los propios barrios pobres, donde, o sea, tener luz eléctrica a las 24 horas ya es un lujo que no todo el mundo tiene. Ahora, Tremendo, en tremendo. específico, sobre lo que vimos hoy, ¿qué certezas tenemos? Bueno, que entró un grupo comando aproximadamente con 4 camionetas, que las puertas le fueron abiertas, que no hubo ningún tipo de enfrentamiento en la puerta. Al O sea que principio la había custodia del presidente lo entregó.
o era gente que ya conocían. Ah, Por eso había una versión de que este grupo llegó diciendo que eran de la DEA. ¿Sí? Hay un primer ministro aparte del presidente, que el primer ministro, que es como un lugar más de formalidad y de protocolo, que de apellido Joseph, hoy dio una rueda de prensa y dijo, sabemos que hay una versión de que el grupo comando dijo que pertenecía a la DEA, pero nosotros queremos desmentirlo. Bueno, está bien, parece que tenían interés en desmentir eso. Las claro, versiones rápido. que dan ellos, que no tenemos por qué creer, por supuesto, es que los vecinos dijeron que dentro del grupo comando, que la imagen nos muestra que no tuvo enfrentamiento en la puerta, sino que simplemente después se escucharon unos disparos adentro, hablaban en idioma inglés y en español, recordando que los haitianos hablan en criol y en francés. Entonces, En nos inglés y en quieren español. mostrar en inglés y en español. Entonces, nos quieren mostrar como que era un grupo externo que ingresó a la residencia presidencial sin resistencia de la Guardia. Claro. Bueno, es muy difícil de tratar de entender toda esa maraña de cosas, pero lo cierto es que no hay ningún grupo hasta este momento que estamos hablando que se haya reivindicado este ataque, que, bueno, a todas luces es un magnicidio, ¿no? Seba, entonces lo que nos consta es que 4 camionetas, un grupo de gente entra sin resistencia a la residencia presidencial y asesinan, tengo entendido, de 4 disparos al presidente y que su esposa también está internada en este momento, que fue trasladada a Miami porque también le dispararon. Sí, 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 sí. Sí, por la hora que era, me los imagino durmiendo. Este, tenían armas de gruesísimo calibre, se escuchan los disparos, las detonaciones de secuencias, de ráfagas. Claro. Este, hasta este momento nos dicen que la primera dama de Haití sigue con vida, internada en Miami, y no hay mucha más información. ¿Sí? Así que Esto que lo que señalás también es hizo importante. No es que era un arma como la que puede portar un policía, eran armas de guerra. No, no, claro, eran armas largas. Sí, 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 sí. Entonces, es difícil entender cómo la Guardia no presenta una defensa en el portón que hay donde vive el presidente ante esas 4 camionetas que llegan, ¿no? De eso el primer ministro no dijo absolutamente nada. Lo que sí hizo fue decretar un estado de sitio, como para que las protestas no sigan y tratar de tener las cosas en calma. La OEA esta tarde estuve mirando, hicieron una reunión de emergencia a nivel virtual, lógicamente, donde los países básicamente se solidarizan y dicen que se tiene que restablecer la paz en Haití, las mismas cosas que vienen diciendo hace 25 años y que ninguno hace. Entonces, la realidad de los haitianos es muy difícil porque peores momentos que el terremoto y los golpes de Estado son increíbles de pensar, ¿no? Y sin embargo, incluso en ese contexto, lo que a veces se conoce como la comunidad internacional les siguió dando la espalda. Un dato, Dani, que me parece interesante poner sobre la mesa, sin mayores especulaciones, es que el presidente de Haití era el único presidente del mundo, tal vez hay otro país, pero no sé, la verdad que no lo puedo pensar ahora, el presidente Moïse, que no había comprado una sola vacuna del COVID. En Haití no se usa barbijo, nunca se usó barbijo, nunca hubo vacunas contra el COVID. El COVID nunca fue un tema. Bueno, nada más. Qué dato que nos estás pasando. Bueno, en primer lugar te quería agradecer porque la verdad que es muy difícil acceder a información sobre Haití. Es más, seguramente a medida que vayan transcurriendo las horas, que tengamos más información, porque al margen de lo que ocurrió, quién fue, que es muy importante, lo que más nos convoca y lo que más nos interesa es saber qué es lo que va a ocurrir y sobre todo con el pueblo, con las grandes mayorías populares, con los trabajadores.
¿Qué salida institucional va a tener esto? ¿Quiénes se benefician con la muerte de este presidente que ha sido, corregime, un genocida, un tipo que se ha dedicado sistemáticamente a reprimir a su propio pueblo como los anteriores? Lo que no vendría claro es que esto no fue un homicidio popular, es un homicidio muy raro, no es que es un alzamiento revolucionario del pueblo cansado, fue una cosa mafiosa y que vamos a tener que esperar que pasen los días para ver quién resulta el que se lleva el premio, ¿no? de esta barbaridad que ocurrió. Así que, digo, al margen de que esto es un hecho condenable, toda nuestra solidaridad con el pueblo haitiano que viene hace décadas sufriendo de las peores barbaridades, ¿no? Sí, lo que nos muestra la historia es que, digamos, en nuestra región, en América Latina y en todos lugares del mundo, los cipayos que trabajan para el imperialismo, una vez que dejan de ser útiles, no saben dónde Sí. esconderlos. Siempre pasa lo mismo. ¿Viste? Ellos se creen que los quieren de verdad, pero no entienden, me parece, todavía el juego de la historia. Entonces, evidentemente, el presidente Moïse debió haber dado un paso al costado. Hay muchas cosas en juego en esa región del Caribe y tal vez creyó que por su propio impronta podía mantenerse en el gobierno de Haití. Bueno, me parece interesante. Vamos, sé que hay un montón de preguntas y todavía no están todas las respuestas, pero nos comprometemos a darle seguimiento al tema. Me parece también importante en este contexto donde todo el mundo, incluso llamativamente gente que uno considera del palo, anda obsesionada con Nicaragua, tratando de pegarle a Nicaragua, y uno no les escucha una sola palabra de todas estas barbaridades que ocurren a poquitos kilómetros. Así que me parece interesante como para entender un poco también en el teatro geopolítico en el que nos movemos. Pero cambiando bruscamente de tema, Seba, ¿estuviste conversando con Noronha esta semana, puede ser? Ah, sí, sí, sí. Ayer estuvimos con Gerardo Fernández Noroña, que bueno, fue el primero en levantar la mano. En México dicen por la grande, y por la grande es por la presidencial, ¿no? Claro. Gerardo Fernández Noroña es un diputado del PT, que es parte de la coalición de Morena, ¿sí? Y bueno, es una persona que tiene una llegada popular muy vasta, ¿sí? En todo el territorio mexicano. Asumió esa postura de querer ser el continuador, ¿sí? Del presidente López Obrador. Recordemos que en México no hay reelección, que están a mitad de mandato y que entonces en el 2023 o 24, si no me fallan las cuentas, 24, va a haber un nuevo presidente con la intención de que la 4T tenga continuidad. Claudia Sheinbaum es otra de las posibilidades, Marcelo Ebrard, hay algunos por ahí, pero por el tiempo que yo he vivido en México y le he dado continuidad a estas cosas, Dani, hay muchos candidatos que pueden tener una formalidad a partir de una construcción política en lo partidario. Pero Gerardo Fernández Noroña, desde mi punto de vista como analista, es el único que tiene una construcción real, armada desde el campo popular, ¿sí? Y ahí marca una diferencia notable, porque si la esencia de la 4T es justamente una transformación democrática del campo popular, Gerardo Fernández Noroña me parece que es un candidato muy interesante para seguir. Estuvimos charlando con él, nos contó de su vida, de que los domingos se dedica a vender libros usados, nos contó muchas anécdotas y bueno, lógicamente cuáles son sus proyectos y su mirada de país. Y una de las cosas que sí nos llamó la atención y que le preguntamos en relación a las pasadas elecciones, ¿no? Donde Morena ganó en 12 de los 15 estados las gobernaturas, pero que perdió y de manera bastante drástica en la capital, donde gobierna Claudia Sheinbaum, es ¿por qué si la revista The Economist, antes de la elección, ¿sí? hizo una etapa diciendo que López Obrador es un falso mesías y la revista The Economist pertenece a los poderes fácticos globalistas de la City londinense,
Al mismo tiempo, The Financial Times, que pertenece a los mismos grupos de poder también desde el Reino Unido, una semana después de la derrota de Claudia Sheinbaum, la saca en la portada con el dedito así para arriba diciendo México tiene que seguir por esta dirección. Nos llamó mucho la atención, le hicimos esa pregunta y bueno, en el canal de Data Urgente el diputado Gerardo Fernández Noroña la contestó. Seba, vos sabés que hay mucho revuelo en México por estas horas, después incluso del anuncio de Gerardo. Lo tuvimos a Noroña hace unos meses también en este espacio conversando, y me acuerdo que tuve la oportunidad en ese momento de preguntarle por su postura con respecto al fuero, con los plurinominales, que él tiene una visión diferente a la de Andrés Manuel López Obrador. Él en su momento lo explicó, pero bueno, en este momento esos temas se están debatiendo y Gerardo planteó que no iba a acompañar 2 de las 3 reformas que plantea Andrés Manuel para esta segunda etapa de su mandato. Así que bueno, hay gente muy enojada. Yo ya expresé de que no me voy a meter en ese tema porque me parece que es algo que van a tener que terminar resolviendo los mexicanos, y uno de este espacio puede analizar, acompañar y apoyar, pero bueno, es una decisión que van a tomar ellos. Pero sí, en las últimas horas, vos sabés que acá somos una familia y muchas de las cosas que ocurren en este espacio después terminan teniendo resonancia en un medio que yo quiero mucho en México, del que tengo el orgullo de participar, que es Sin Línea, MX. Y en los últimos días tuvo unas expresiones así como muy violentas de que esos de Sin Línea deberían llamarse Sin Pensamiento, que me parece que le terminan haciendo más daño al propio Gerardo que a los compañeros de Sin Línea, porque si Gerardo quiere ser presidente y si Gerardo quiere conducir, en lugar de insultarlos, tendría que encontrar la forma justamente de conducirlos o de plantear este debate donde naturalmente es una coalición muy amplia, donde no van a estar de acuerdo en todo, pero sí a mí me da pena porque Gerardo me parece un cuadrazo, me parece un tipazo incluso, y de pronto se dan estas cosas donde compañeros muy valiosos y que piensan muy parecido en muchas cosas, se terminan generando estas rupturas que justamente si se genera una ruptura dentro del núcleo duro obradorista, después a la hora de conducir una coalición tan amplia como la Cuarta Transformación, que ha sabido contener personajes que hasta incluso traicionaron enseguida, es como que plantea un abanico grande de desafíos. Sí, bueno, es interesante y delicado. A veces nosotros acá a la distancia nos cuesta, ¿no?, dimensionar todo eso. Lo que sí me parece cierto es que la mejor estrategia, una vez que levantó la mano por la presidencia el diputado Noroña, es que la campaña dura 3 años. Y si la campaña ya empezó, tener una postura, no sé, de fricción con los medios de prensa, puede no dar buenos resultados. Hay que recordar que el propio López Obrador en campañas anteriores tenía con los medios de comunicación corporativos una relación extremadamente tensa. Pero en la última campaña, donde ganó por una abrumadora mayoría, fue mucho más hábil, ¿sí? Y supo conllevar algunos o la mayoría de los ataques que le tenían preparado. Quien quiera ir por la presidencia de México sabe que es un camino arduo, ni siquiera es un precandidato todavía, pero hay que reconocer que es un candidato que pertenece al PT, ¿sí? Y que entonces el PT no tiene la misma estructura, ni siquiera de medios alternativos, hay que decirlo así, ni siquiera de medios alternativos que ya puede haber construido Morena, que tal vez este medio, Sin Línea, ven con buenos ojos a otro candidato y sienten que es la mejor opción para la 4T. Me parece súper valedero. Lo que sí me parece importante es ver cuál es la mejor estrategia de campaña y enfrentarse con los colegas periodistas puede llegar a ser una tarea muy desgastante. Ahí estamos viendo en pantalla, Data Urgente, este es el canal de YouTube, lo pueden encontrar acá abajo en la descripción, van a encontrar el link, se pueden suscribir y está la entrevista con Gerardo Fernández Noroña. En primer lugar, es el
el primer video que van a encontrar, así que ahí, a darle al botón y a suscribirse a Data Urgente, Data de la Buena, sobre todo con esto que estamos hablando, Haití, Nicaragua, toda esta data que muchas veces nos es complicado, difícil encontrar. Bueno, Data Urgente es una referencia obligada en ese sentido, así que agradecerte por ese trabajo, Seba, agradecerte por haber estado con nosotros, y déjame que te cuente algo yo, porque ayer me pasó algo muy lindo y ahora ya te lo comparto como amigo. No me lo mandó nadie, lo descubrí yo de casualidad, que Bombazomédicos, esta canción que presentamos en este espacio, que fue incluso financiada por un montón de gente del otro lado que aporta, que nos ve, que nos comparte esta canción y este videoclip que lanzamos con Piero y con un equipazo de producción, estuvo en la portada del Granma, el diario, el periódico más importante de Cuba, y como te digo, no me avisó nadie, lo descubrimos nosotros. Esto viene por una entrevista que me hace una amiga que tenemos en común, que es Maylin, de Prensa Latina, gran medio Prensa Latina, gran periodista Maylin, y a través de esta entrevista termina llegando Bombazomédicos ahí al Granma, que nada, ayer le decía esto, me cuesta explicarle, ponerle palabras, pero una cosa importantísima, súper especial, así que nada, quería compartirlo con vos, se los estamos dejando acá para que puedan también pinchar. Si no escucharon Bombazomédicos, ahí le cantamos unos versos a la querida Cuba y a los médicos cubanos con el enorme Piero. No, te felicito, Dani, realmente son buenas noticias. Yo me acuerdo mucho de los comentarios, me mandaba Estelita Caloni cuando escuchó esta canción por primera vez y me dice, mirá qué canción que hizo Dani, ¿ya la escuchaste? Me dice, sí. Nos gusta mucho y bueno, cada vez que sacás algo nuevo, ahí estamos siempre pendientes porque sabemos el corazón que le pones a cada uno de tus temas. Y lo de Prensa Latina es fundamental porque es una agencia de noticias que viene haciendo un trabajo enorme desde hace muchísimo tiempo. El trabajo de Maylin en Argentina es tremendo. Y recordar también que Prensa Latina fue fundada por un argentino, ¿sí? Por el gran Jorge Massetti, que había sido enviado a cubrir la revolución, tuvo finalmente cercanía con el Che. Él después volvió a Argentina y fue desaparecido aquí en el norte de nuestro país, porque era parte del ERP, ¿no? Del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero la fundación de Prensa Latina fue por nuestro compatriota Jorge Massetti. Sebastián, querido, mencionaste a Estela Caloni. Muchos del otro lado probablemente no saben quién es, y ya te voy a convocar y comprometer para que un día hagamos un programa especial, no sé, podemos mostrar alguna conferencia de ella y analizarla, podemos llegar, si tenemos la suerte de conversar con ella, algo le vamos a encontrar, pero tenemos que hacer que la Patria Grande conozca a una de las analistas geopolíticas más importantes de Latinoamérica. Sí. Yo creo que es por mucho la periodista y comunicadora más importante de nuestro país, por lo menos, digo, porque también hay grandes comunicadores y comunicadoras, pero es una mujer que tiene una trayectoria tremenda, ¿sí? Yo la quiero realmente como si fuera mi mamá, y el cariño que hay por ella en América Latina, en Nicaragua, en México, en Cuba, es realmente impactante. Yo, de pura casualidad, estaba en casa de ella tomando un mate, como hacemos acá en Argentina, el día que falleció el comandante Fidel. Tremendo. Y Estela fue la única persona que desde el gobierno de Cuba dijeron, queremos, Estela, que estés vos para los funerales. Y la estaban llamando en ese momento y ella dijo, bueno, pero ¿cuándo sería? Y dice, te pasamos a buscar en un ratito, porque había que viajar a Cuba. Así que no lo dudó un segundo, Dani. O sea, dijo, bueno, armo la valija y me voy para allá. Fidel Castro tenía un amor increíble, ¿sí? de respeto y profesional por Estela, que está muy bien retratado en un libro del compañero Héctor Bernardo, ¿sí? Que se llama Estela Caloni Íntima, que es un libro que recomiendo mucho, un compañero aquí de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, hay escrito cosas interesantes sobre su vida, pero ahora que todavía, a pesar de que tiene 85 años, nos permite seguir charlando con ella, es un gusto que queremos seguir dándonos. Digo esto de que la Patria Grande la conozca, porque es una mujer que tiene una historia, libros, trabajos,
una relación personal con prácticamente todos los líderes históricos de Latinoamérica, pero claro, cuando vos mencionás esto, da alguna entrevista, alguna conferencia, pero yo creo que tenemos que hacer el trabajo de rescatar todo ese material y empezar a exhibirlo, porque nada, me parece una imprescindible de la Patria Grande y que tiene muchísimo más para darnos, y de que todo lo que nos dio tenemos que garantizar que le llegue a todos y cada uno de los hermanos latinoamericanos que se sienten convocados por esta lucha. No, pero no tengas duda, Dani, de lo que todavía sigue dando. Sigue siendo la corresponsal de la Jornada de México en Argentina y todos los días envía nota. Así como lo Bueno, escuchás, ¿viste? algo con eso vamos a hacer. Es increíble. Y bueno, estás un rato con ella y la llaman, ¿viste? De Europa, de México, de cualquier país. Y ella no pregunta qué tipo de medio es, si es grande, si es chiquito. Si puede hacerlo, habla con todo el mundo. Y ha fundado medios de comunicación en Nicaragua, en diferentes lugares. Así que, bueno, es una grande que queremos mucho y que, bueno, de alguna manera ha sido desde hace muchísimo tiempo una guía importante para todos nosotros. Absolutamente, absolutamente. Ya nos queda pendiente para la próxima. Háganme acordar y les cuento la anécdota de cuando Sebastián me la presentó a Estela, que pasaron muchas cosas divertidas también en el medio. Seba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes del otro lado también muchas gracias por estar. Suscríbanse si es la primera vez que están del otro lado. Acá les estoy dejando el link de Dato Urgente. Vayan a suscribirse al canal de Sebastián Salgado. Vayan a ver esta entrevista picante, imperdible, con Gerardo Fernández Noroña, y lo dejamos con bombas o médicos.